es que no es un objetivo no hay un objetivo como tal. El aprendizaje es más bien un instrumento, una estrategia, un medio por el cual la empresa puede cumplir muchos objetivos, como por ejemplo el de innovar, el de hacer mejoras a sus procesos y productos, o el de insertar nuevos productos en el mercado. Una empresa no puede cambiar, por ejemplo, sus rutinas productivas y dejar de producir un producto de la misma manera cuando no es eficiente y hacerse eficiente si detrás no hay un proceso de aprendizaje. Y no estoy hablando solo del aprendizaje que se logra vía el ensayo-error. Al contrario, como es un instrumento o una estrategia, debe ser planificado, debe planearse, es decir, debe formar parte de la vida cotidiana de las empresas. Entonces, no es un objetivo, es un medio. Entonces, como en ese sentido, es un medio para lograr otros objetivos. Y me parece fundamental, me parece uno de los medios fundamentales de la empresa. Es decir, el crecimiento de las empresas debería fomentarse no solo en su capacidad de obtener ganancias para invertir más, sino de tener siempre detrás o como telón de fondo una estrategia de aprendizaje. Se debe aprender de los nuevos mercados, se debe aprender de los competidores, se debe aprender de las nuevas técnicas o tecnologías existentes y emergentes, se debe aprender de los errores y se debe aprender de muchos lados. Entonces, en ese sentido, una de las principales barreras a eliminar es aquella, vamos a decirlo en sentido figurado, que la empresa establece desde el momento en que pone puertas y muros. Las empresas deben ser abiertas a todo lo que venga, porque pueden aprender de todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, cuando la empresa establece como bardas, muros, límites, pues empieza a dejar de aprender también. Sí. El contexto para el aprendizaje, hablando digamos de lo que está afuera, no es fácil. Hay medios muy adversos y hay medios muy favorables, y todo depende también de cómo la empresa logre identificar o darle la vuelta o ir solucionando, saltando, brincando, volteando, ¿no? Las distintas barreras y topes que tiene enfrente cuando define una estrategia. Digamos que en el caso mexicano, el contexto que debería estar, podemos definirlo desde dos ángulos: desde el mercado como tal, pero también desde las instituciones que están alrededor del mercado y que regulan un conjunto de dimensiones de ese mismo mercado. Por ejemplo, los aspectos regulatorios, la certificación, los impuestos, el fisco, las aduanas y demás. Entonces, podríamos decir que en el caso mexicano, hoy por hoy, ese contexto no es necesariamente favorable al aprendizaje. Depende de los sectores y de las regiones donde uno esté. No es lo mismo fabricar autopartes en una zona donde hay muchos competidores y muchos clientes a fabricar autopartes donde uno está aislado, porque uno también aprende la competencia. Entonces, lo importante es que la empresa, desde la perspectiva del aprendizaje, identifique en qué medida el contexto le está siendo favorable o, al contrario, está constituyendo más bien una barrera. Y en ese sentido vaya encontrando también pues las diferentes vías, ¿no? Para irle dando la vuelta, con qué interlocutores puede tener más favorable la perspectiva de aprender y con cuáles no. Y lo mismo en el mercado, ¿no? Insertar un nuevo producto en el mercado o ampliar la gama de clientes para un producto en un mercado requiere de aprender a saber cómo funciona ese mercado, ¿no? Y muchas empresas, por mi experiencia y las que he ido conociendo a lo largo de mi carrera, pues consideran que su función termina colocándolo en un estante y ya, y que el cliente va a venir a comprarlo. Se les olvida que hay muchos productos similares a ese, que hay muchos clientes que a lo mejor tienen más bien definidas estrategias de largo plazo y que a la mañana siguiente puede que su producto ya no se venda. Entonces, en ese sentido, también el mercado es un lugar donde se debe aprender. Y sobre todo es una dificultad para las pymes, porque como tienen recursos más escasos, personal más escaso, pues no pueden cumplir todas estas funciones que requiere
el aprendizaje, como por ejemplo la vigilancia tecnológica y la vigilancia de los mercados. Entonces hay muchas pymes que no pueden poner a una persona a eso, sin embargo es una función fundamental. Uno debe tener claro en una estrategia de crecimiento que implica estar teniendo ganancias de lo que uno vende, pues implica saber cómo se mueven mis competidores, cómo se mueven los productos que yo mismo produzco en el mercado, cómo se mueven los mercados y cómo las instituciones van poniendo obstáculos o van resolviendo obstáculos para que las empresas ganen más. Y si no tengo identificado todo eso como empresa, es decir, si no estoy aprendiendo de eso, pues seguramente voy a tener una mortandad más pronto de lo que me imagino.